Pues, la unión de todas las voluntades, individualmente, de los ciudadanos, de los individuos. Por eso yo creo que los terroristas no saben el bien que al final terminan haciendo con el terror, afortunadamente. Hay una cosa que me llama la atención, que frente a otras manifestaciones en donde se veía siempre reproducida miméticamente la misma pancarta o el mismo lema o el mismo letrero, aquí son de su padre y de su madre. Quiero decir que se ve que la pancarta la ha hecho cada uno en su casa sin atender a lo que el sindicato o el partido o el grupo dice que hay que decir. Aquí cada uno dice, y algunos dicen barbaridades. Pues mire, vamos a recordar algunos, ya que estamos. Con las víctimas, con la Constitución, para la derrota del terrorismo. Esta era la pancarta oficial. Médicos de Madrid, sí a la vida. Los médicos, pues eso, ellos, los médicos. No al terrorismo, uno genérico. Por la libertad, no más sangre. No está lloviendo, el cielo está llorando, uno poético. 200 muertos, 1.500 heridos. ¿Por qué? La pregunta que nadie podemos responder. Sí, esa es la pregunta que va a quedar. Es la angustiosa, que es la parte de angustia que tiene esta manifestación. Que hay algo, y dice, pero bueno, esto es inexplicable, esto no tiene sentido. Esa idea de sinsentido. Es que el mal con mayúscula existe. No lo queremos ver, pero efectivamente el terror es el mal con mayúscula. Y existe y se manifiesta de esta manera, matando. Y claro, es muy difícil entender los objetivos del mal. Es el odio, el odio en unos cuantos corazones, ¿no? En pocos, afortunadamente. Pero que representan la negación del otro, que es el bien, que es la multitud de gentes que quieren vivir sanamente, vivir con alegría, que es el bien, ¿no? Es así de sencilla la cosa. Luego puede haber, evidentemente, que hay detrás objetivos políticos, pero tan espurios que se pueden confundir, yo creo, que con el mal con mayúscula. ¿Nos vamos a la manifestación? Sí. Jesús Ferrero, ¿se ve la misma densidad de gente? La misma densidad. Esto, insistimos, es un sinfín en el que no para la gente de participar, de sumarse a esta manifestación. Os añado la leyenda de otra pancarta, porque quizá han fallecido 200 personas, pero ha sido un atentado contra toda la sociedad madrileña, contra toda la sociedad española. Decía una pancarta, todos íbamos en ese tren. Y realmente la filosofía de esa leyenda se refleja en las imágenes que estamos recogiendo desde distintos puntos, desde distintos rincones de este Paseo del Prado. Vemos que es interminable cómo bajan desde Cibeles, y si giramos 180 grados, vemos que con dirección a Atocha es una riada de paraguas, de personas que no cesan de sumarse a este gesto por la paz, por la libertad y contra el terrorismo. Imágenes que nos llegan, Jesús, desde el puesto donde os encontráis, en Neptuno. Vamos a lo que era al principio la cabecera. Antonio Mérida, Plaza de Colón, ¿sigue todo tan lleno? 2 horas, casi media después. No, aquí ya se ha vaciado, aquí ya ha terminado la manifestación en un ejercicio de civismo impresionante, con la misma naturalidad que se ha llenado hasta arriba, hasta los topes, se ha vaciado con una tranquilidad enorme. Los que han podido ir hacia Cibeles, pues han ido hacia allá, los que no, pues han ido evacuando por las calles Jorge Juan, por Goya, por Génova, y finalmente esta plaza ha quedado ya expedita. Dentro de nada la van a abrir al tráfico. Ya está incluso anunciando la Policía Municipal que en breves momentos empezarán a abrir estas calles. En definitiva, que la manifestación aquí ha terminado. Nosotros hemos tenido momentos bastante emotivos con la gente cuando ya iba saliendo de esta plaza, que nos seguían preguntando cuántos habíamos sido, y nosotros les decíamos 2 millones, 2 millones, 2 millones. Y claro, se ponían contentísimos, porque en definitiva es la constatación de que a pesar del durísimo golpe de ayer, pues no nos han tumbado. Y después de todo, hoy había que salir a la calle, con todo el daño que nos hicieron ayer. Hoy había que levantarse y salir a la calle a manifestarse. Yo estoy convencido de que es el mejor homenaje, el más honrado, el más valiente
a todas las víctimas del atentado y a sus familias. Y es que, Antonio, pese a que la convocatoria de la manifestación estaba fijada o prevista para las 7 de la tarde, lo cierto es que los madrileños han comenzado a llegar a cada uno de los puntos de esa manifestación, no importaba que fuera el inicio o el final de la misma, es decir, que fuera Colón, Atocha, Neptuno, cualquiera de sus puntos, han empezado a llegar, decía, una hora antes. Y allí sigue la gente en cualquiera de los puntos, ¿no, Javier? En la plaza de Cibeles todavía continúa pasando mucha gente, muy compacta. Estábamos viendo que incluso en las vallas que han rodeado durante la tarde de hoy a la fuente de las Cibeles han dejado muchos de ellos sus pancartas con sus lemas como muestra de su participación en esta manifestación. Ahora que la presencia de gente es más fluida, está un poco menos densa que a lo largo de la tarde, es muy bonito ver cómo viene la gente a la manifestación. Por aquí hemos visto pasar a grandes grupos de jóvenes y de no tan jóvenes reunidos en torno a una pancarta. Ha habido varios grupos de universitarios de distintas facultades de Madrid que se agrupaban en torno a su propia pancarta. Pero también hemos visto a familias completas, a padres con hijos, a hermanos. Hemos visto también a gente que venía en grupo de amigos, en grupos más reducidos, a gente que venía en pareja e incluso a gente que venía solo, que no le hacía falta nada más que una pequeña pancarta, un pequeño cartel o simplemente su presencia individual en esta manifestación para sumarse a su rechazo total al terrorismo y para ayudar, para echar esa mano, aunque sea moral, al dolor de las víctimas. Hemos visto todo tipo de escenas, como os podréis imaginar, a lo largo de estas 2 horas, casi media de manifestación y a lo largo del tiempo que hemos estado antes, mientras se concentraba aquí la gente. Personas que han venido de todas partes de Madrid, de todas partes de Europa y casi que podríamos decir de todas partes del mundo. Todos en grupo, individualmente, en familia o en pareja, con un único deseo, la paz. Nosotros, Javier, nos seguimos haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿quién es esa chica que está en el Gregorio Marañón a la que nadie reclama? Tiene entre 30 y 40 años, mide unos 60. Está en estado crítico. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Este mediodía había 13 niños ingresados, uno de ellos en una situación muy difícil. Y un bebé de 7 meses, una niña que se llama Patricia, ha muerto. Fue encontrada en las vías del tren, en la estación El Pozo. Mónica, una mujer ecuatoriana de 23 años, tiene un primo, Fernando, ingresado en el Marañón. Dice que se va a poner bien, pero su preocupación se centra en otro amigo de 20 años. Está ingresado en el 12 de octubre. Ha perdido un brazo y una pierna. Tiene 3 hijos y su mujer se murió hace 8 días de un cáncer de útero. Amando, ¿cómo se pueden superar tantas desgracias? ¿Una manifestación así, verla, ayuda algo? Bueno, ayuda muchísimo. Para empezar, un psiquiatra diría que esto es lo que se llama hacer duelo en términos psiquiátricos. Hay que hacer duelo, digamos, para vencer la tristeza, la pesadumbre y este duelo colectivo, que es lo que hacemos en los velorios, en fin, cuando velamos a los muertos, pero aquí, con una magnitud extraordinaria, es un estupendo sistema de defensa personal, digamos, para lograr la tranquilidad de ánimo. Esto es fundamental, es hacer duelo, literalmente es hacer duelo, repito, como hacemos en los funerales o en los velorios, y, en fin, en todos los ritos funerarios, que a veces consiste también en comer y beber y charlar y, en fin, esos desahogos colectivos, digamos. Esto es un inmenso velorio que hemos organizado, bueno, aquí los madrileños y en todas partes. Estamos en Madrid, naturalmente, y hablamos de lo que vemos en Madrid, pero es fantástico pensar que en todas las ciudades de España están haciendo lo mismo. Eso es una cosa extraordinaria. Vamos a recordar, si le parece en este momento, ya que lo menciona, que hay 350.000 personas en Oviedo, 100.000 en Soria, 400.000 en Zaragoza, 1.200.000 en Barcelona, 120.000 en Jaén, 20.000 en Mérida, 5.000 en Almadén, Ciudad Real, 250.000 en Valladolid, 100.000 en Logroño, 500 en México DF, 40.000 en Zamora, 80.000 en Badajoz, 70.000 en Ciudad Real, 400 en Copenhague, 100.000 en Salamanca, 85.000 en Santander, 4.000 en Daimiel, Ciudad Real, 40.000 en Segovia, 300.000 en Alicante,
o 30.000 en Cuenca. Todas esas miles de personas han salido esta tarde, como los madrileños, a manifestarse por lo mismo. Y nosotros nos seguimos haciendo preguntas, como por ejemplo, queremos acompañar, en este caso, en la tristeza, a esa señora que esta mañana ha tenido que oír por megafonía a las 6 de la mañana el nombre de su nieto. Lo buscó ayer por todos los hospitales y dándose cuenta al final de que seguramente lo peor había pasado, se fue hasta IFEMA. Allí se dio cuenta de la realidad. También acompañamos a los 4 hijos de Alicia Cano, una mujer de unos 60 años, natural de Cieza, en Murcia. Buscaron durante todo el día de ayer a su madre. La localizaron en IFEMA, también a las 6 de la mañana, muerta. Alicia había salido ayer, como cada mañana, a trabajar como asistenta en uno de los trenes que estalló. Rex, un joven de 18 años, nacido en Madrid, de padres filipinos, cogió uno de los trenes también que explotaron porque se retrasó 20 minutos en su horario habitual. Fue identificado por unos familiares. Trabajaba en el sector de la hostelería. Cogía habitualmente el tren a las 7:10, pero ayer lo cogía a las 7:30 porque tuvo que volver a casa, se había dejado algo. Sus padres han identificado el cadáver a través de un tatuaje. César, ¿qué podemos aportar los periodistas? Informar, como siempre, ¿no? Informar. Pero yo creo que los familiares de los desaparecidos, de los muertos, de los asesinados, yo creo que tienen el gran consuelo de saber que sus familiares, digo, han muerto por la paz. Y esto es un inmenso consuelo. Por supuesto, seguirán con su tristeza durante años, toda la vida, pero recordarán esta manifestación y sabrán que esas vidas tuvieron un sentido, ¿no? Y eso es un consuelo inmenso. Yo el otro día oía a la madre de Irene Villa y decía esta mujer, por cierto, Irene Villa lo ha pasado muy mal estos días, recordando su desgracia, ¿no? Decía la madre de Irene Villa que para ella y para su hija las adhesiones de las gentes significaron como el 50%, desde el punto de vista suyo, espiritual, que el resto lo tienen que poner, claro, lo tuvieron que poner ellas mismas, ¿no? Pero que el apoyo de la calle, el apoyo de todos los españoles, el apoyo de los medios, de los periodistas, que nunca les hemos abandonado a esta madre y a esta hija, ¿no? Pues que significaron para ellos la mitad, ¿no? de las ganas de vivir y de reafirmarse, ¿no? Y los periodistas aportamos pues eso, pues de información, lo que estás haciendo tú, dando nombre, recordando casos, transmitiendo esto. Es el gran valor de la información, ¿no? Pues vamos a seguir buscando información. Vámonos ahora hasta Atocha. Manuel Sánchez Maurín, ¿parece que finaliza ya o no? Sí, lo cierto es que la circulación peatonal es muy fluida en este punto, en este momento de la noche, cuando además la lluvia vuelve de nuevo a caer con fuerza, cuando Madrid sigue llorando de esa forma tan torrencial que lo está haciendo. A pesar de que en la confluencia con la propia calle Atocha y la Glorieta hay un numerosísimo grupo de personas que, la mayoría de ellas muy jóvenes, continúan coreando consignas, votando, saltando sin paraguas en el centro de esa plaza. Han tomado al asalto la propia fuente y hasta la confluencia con el Paseo del Prado y con la calle Atocha no se quieren marchar, por lo tanto continúan de una forma viva esa manifestación, en tanto siguen llegando muchísimos miles de personas que utilizan esta inmensa plaza como desahogo, como vomitorios de esa gran manifestación a través de la cual las personas están volviendo de nuevo a la estación de Atocha para coger sus cercanías y para enfilar camino hacia abajo Santa María de la Cabeza, Delicias y todas las calles que han traído esos miles de personas. Por lo tanto, a pesar de que sigue viva la manifestación en ese sentido, de que muchas personas continúan todavía aquí protestando contra la barbarie terrorista, la circulación peatonal es fluida, por tanto ordenada, no ha habido el más mínimo problema. Y me uno a vuestros comentarios y a los que hacía hace un rato Jesús Ferrero, en el sentido de ver que una vez convocado el duelo colectivo, una vez que hemos velado de esta manera a los fallecidos y hemos acompañado a sus familias y a quienes en este momento permanecen heridos,
pues los rostros han pasado del dolor, de la tragedia, de la rabia y la repulsa a quizá la tranquilidad, el relax, el sosiego que necesitamos de manera colectiva, porque aunque jamás olvidaremos a quienes han muerto y seguiremos muy pendientes de los que están heridos, sin duda en el colectivo necesitamos pasar página. Todos iremos el domingo a votar y todos volveremos el lunes a trabajar. En definitiva, hemos participado de ese velatorio colectivo, hemos acompañado y hemos expuesto nuestra repulsa colectivamente esta tarde lluviosa, terrible de invierno en Madrid, pero necesitamos relajar el rostro, el gesto, pasar página quizá, y aunque no olvidemos, sí seguir viviendo, que no nos queda otro remedio. En estos momentos la manifestación que estamos viendo en directo desde las 7 de la tarde transcurre entre la glorieta de Castelar y la glorieta de Atocha. ¿Esto qué quiere decir? Que está un kilómetro y medio más atrás de donde estaba convocada. Además, y pese a estar convocada a las 7 de la tarde, los cerca de 2.300.000 personas que han acudido a la manifestación han llegado una hora antes. Amando, los españoles tenemos fama de impuntuales, que es lo que ha ocurrido esta tarde. Sí, pero no en los toros, por ejemplo, que son muy puntuales. Claro. O sea, que eso de la fama habría que verlo. Y desde luego en las manifestaciones hoy ha quedado muy claro que la gente estaba antes para coger sitio, que es una cosa muy popular. Lo ha dicho, me parece, alguna persona. No, hemos venido a coger sitio, que eso está muy bien. Yo creo que ha sido, no se puede decir un éxito, porque es una cosa en el fondo bien triste, pero es eso, si estamos velando a los cadáveres de esta inmensa tragedia, pues ha sido proporcional al daño esta expresión de solidaridad popular histórica, como decía. No sé, que no nos damos cuenta hoy que es un hecho histórico, pero dentro de unos años los niños de las escuelas lo tendrán en los libros, las fotografías de esta manifestación. Espero que Telemadrid difunda un vídeo con el asunto para que los madrileños tengan ese recuerdo. Estará pensado ya, supongo. Hemos visto una pancarta también que decía, o que dice: yo perdí 199 hermanos en Atocha el 11M. Desde luego, es toda una declaración de intenciones, claro, de la solidaridad. Es hermoso, sí. Y de cómo se siente esa persona. Pero luego, ¿por qué la solidaridad acaba tan pronto? O las cosas caen en el olvido. Bueno, yo creo que en esta pequeña historia de estos 20 y tantos años de terrorismo, hubo una buena parte en que olvidamos, que no se reconoció a las víctimas. Ahora ya sí, afortunadamente, cada vez más. Pero recordemos que hace 20, 30 años eran como apestados. Las víctimas eran como apestados. Parecía que tenían culpa ellos, sobre todo en el País Vasco, ¿no? Y lo ocultaban como si hubieran sido ellos los que habrían provocado el asesinato mismo, ¿no? Los familiares estaban avergonzados, ¿no? Y sobre todo si se trataba de militares. Más que avergonzados, y de policías. Amedrentados. Sí, no, y porque había una presión, porque hubo un momento que se consideró que el terrorismo era positivo. Es que venimos de ahí nada menos, de algo terrible. Y entonces parecía, hace, digo, 20 y tantos años, pues una cosa liberadora. Tenemos que recordar, yo quiero decir que el asesinato a Carrero Blanco fue un asesinato y que no fue ningún tipo de liberación ni ningún acto de justicia. Y cuando llegó la democracia esto se tendría que haber dicho y reconocido. Fue un asesinato que se hizo con Carrero Blanco. Pero luego, durante un buen tiempo, se siguió un poco en ese espíritu. Y por esa razón a las víctimas se las despreciaba, a pesar de que habían sido víctimas. Es terrible. Y todo esto se ha ido recuperando y hoy estamos en un momento completamente distinto. Las víctimas son nuestros héroes. Y las frases que tú has leído, y pancartas, hemos muerto en el tren, es decir, ellos son ahora los
las víctimas pues han sido nuestros grandes hermanos, ¿no? He perdido, como decía, 190 hermanos. Yo perdí ayer a 199 hermanos en Atocha, el 11M. Hermanos que han muerto por él, porque lo dice, claro. Esto es, este es el cambio que hemos dado. El punto de inflexión que se produce, yo creo que sobre todo a partir de la manifestación por Miguel Ángel Blanco. Ahí hay un punto de inflexión. Y ahora hay otro punto de inflexión, digo ya, pensando en Europa, pensando no solamente en España, sino en Europa. Y frente a todo el terrorismo, el de ETA, que yo creo que es la autora de esta masacre, no Al-Qaeda, como decía muy bien antes, decía Mando muy bien antes, en todo caso ellos se compenetran, se ayudan, se entienden, se prestan medios, etcétera, etcétera. ¿Por qué Otegi dijo tan pronto, a las 2 horas, dijo que no había sido ETA? Había sido la resistencia islámica, dijo. ¿Y por qué lo dijo? ¿Lo sabía él? Está informado. ¿Quién le había inspirado? Es que tiene mucha información. Tenía mucha información de que ETA era la autora y que tenía que decir que era Al-Qaeda. Vale. Pero, en fin... De todas formas son abstracciones. ¿Qué más da? Claro. Quiero decir que el terrorismo es una misma cosa en todo el mundo. Tenemos que tener conciencia de ser solidarios también con los países que tienen terroristas. Claro, claro. Y que esos grupos terroristas no nos afectan a nosotros. No, pero nos tenemos que sentir solidarios. Pero los de Filipinas o los de... En fin, o los de Pakistán, yo qué sé, es de todo el mundo. Claro. Pero para ser solidarios con los demás tenemos que reconocer y condenar el terrorismo nuestro propio. Claro. Nosotros llevamos más de 30 años con el terrorismo de ETA. No tenemos que buscar a nadie fuera. Pues no. Dicen, es que este acto ha sido indiscriminado y ¿acaso fue selectivo el atentado en Hipercor? Murieron niños, morían señores mayores, morían chicas, morían chicos, asesinaron a 21 personas, como debieron haber muerto 50. No fue selectivo. No, lo que ocurre Tampoco son válidos los asesinatos selectivos, pero quiero decir, este ha sido indiscriminado y más brutal el número de personas que aquel, pero aquel también fue, es decir, ETA ha cometido atentados indiscriminados. Decía que esta manifestación va a suponer un punto de inflexión en la historia de España. Vamos a ver si la manifestación en sí misma ha tenido ya algún punto de inflexión. Manuel Sánchez Maurín, ¿todo sigue igual o las cosas han empezado a cambiar ya? Todo sigue igual. De personas y lógicamente ahora sí se ha convertido en una auténtica manifestación. Lo que antes no era más ni nada menos que una grandísima concentración por la imposibilidad de moverse, ahora finalmente ha logrado su objetivo y cada cual camino de su casa sí acaba haciendo el recorrido. Lo comentábamos antes, todos aquellos que se han quedado a kilómetros del lugar de inicio de la manifestación pues quieren hacer el recorrido. Para eso han llegado hasta aquí y finalmente han cumplido con su objetivo. Por eso la glorieta del emperador Carlos V está recogiendo la auténtica marea humana que llega desde Recoletos y Paseo del Prado y que es incesante. Ahora vemos cómo se anda y cómo se circula y cómo los manifestantes por grupos de vez en cuando al llegar hasta la altura de los medios informativos elevan la voz de nuevo para seguir recordándonos que aquí estaban para protestar contra el terror. Y en definitiva se mantiene viva la manifestación porque sigue funcionando el ciclo de quienes empezaban más allá de Emilio Castelar, como comentabais, hasta nuevos ministerios, porque sin duda han sido decenas de miles de ciudadanos los que han llegado en tren hasta esa estación y desde allí hasta aquí caminando varios kilómetros quieren recorrerla completa y el destino mayoritario, por lo que estamos viendo, es la propia estación de Atocha, que sin duda ha reforzado muchísimo el servicio para dar salida a esta ingente cantidad de personas que han utilizado el tren sin ningún temor, lógicamente, porque tenemos, como decía antes, que recuperar la tranquilidad. Por tanto, utilizar el tren para volver a casa, que es la mejor manera, la mejor opción y aquella que les ha permitido llegar hasta la manifestación. Por tanto, seguimos viendo pasar a centenares de miles de madrileños, muchísimos jóvenes, muchísimos chavales a partir de los 10, 12, 14, 16 años, muchísimos jóvenes que por primera vez han participado en una sola voz contra ETA, contra quien sea quien ha sembrado el terror, porque todos ellos han tratado de gritar por primera vez que no al terrorismo y quizá ellos tengan la esperanza de que fuese esta la última, sin duda.
Nos dices, Manuel, que la manifestación en el punto donde te encuentras, en Atocha, no parece terminar. Sin embargo, Antonio Mérida nos decía que en Colón, nos decía ya hace sus buenos 5 minutos, que sí parecía que se disolvían las personas, que se disolvía, quiero decir, la manifestación. Antonio, ¿es así? Parece que no tenemos en este momento operativo ese punto de directo. Parece, en cualquier caso, parece que sí, que la gente ya está abandonando el lugar de la manifestación y que se dirigen ya a sus respectivas casas. Y digo que se dirigen a sus casas porque la Federación de Hosteleros había hoy promovido el cierre de los bares, los locales, los pubs, las discotecas de Madrid por esta manifestación. Estarán hambrientos por lo tanto, y parece que sedientos. no hay muchos lugares hoy en el centro de la capital donde acudir. Hombre, hay que hacer un homenaje a los que no han ido a la manifestación, que son muchos, porque tienen que trabajar. Los conductores del metro, los de las ambulancias, en fin, los que están en los hospitales, en fin, todos esos que han tenido que cumplir un deber que es silencioso porque no están. Hay que hacer un homenaje a esos que no están, porque hoy están trabajando de forma extraordinaria. Desde luego, los trabajadores del metro, pues vaya nochecita que les cae. Supongo que habrán reforzado las líneas y... Sí, las del metro, las de la MT y las de cercanías que, repito, lo decía antes, hoy son gratuitas precisamente para promover, propiciar que la gente haya podido ir a esta manifestación, cosa que ha hecho desde luego de forma masiva 2.300.000 personas según la delegación del gobierno. Decíamos antes que la manifestación más multitudinaria en la historia de España. Comentaba César que era un punto de inflexión en la historia de nuestro país, esta manifestación. Esta y todas las de las demás ciudades, porque si sumamos todas las personas... Claro. Llegamos a los, pues en Madrid 2.300.000, Barcelona 1.200.000 y vamos 350.000 en Oviedo, 400.000 en Zaragoza. Llegamos fácilmente a los 4 millones de personas manifestándose en la tarde. Quizá más. A mí la que más me emociona es las de Copenhague. Sí. Que en Copenhague se hayan manifestado. Sí, 400, realmente es extraordinario. 400. Pero luego en muchísimos pueblos, En muchísimos pueblos. Y en México 500 personas también. No está mal, sí. 500 en México. Por eso es que la manifestación es mundial, digamos. Es que obedece a un fenómeno mundial, no nos damos cuenta de eso. No es local, es mundial. Y por primera vez, yo creo que hasta ahora no había sido nunca. Desde luego, algo que pasa en Copenhague, aquí no nos habíamos manifestado. Yo creo que es una buena cosa. Sí, los atentados de Nueva York y de Washington tuvieron también esta importancia mundial. Es verdad, sí. Y hubo manifestaciones en todo el mundo. Es cierto. Y ahora lo hemos visto. Cuando decíamos entonces que esto nos podía afectar, ¿no? Digo, sea ETA o sea Al-Qaeda, porque lo que sí es cierto es que ETA ha entrado en una... Me parece que lo decía aquí esta tarde Alberto Míguez, creo. Creo que era Alberto, bueno, me da igual que fuera otro compañero, pero creo que fue Alberto Míguez, que ETA en este sentido ha dado un salto y ha copiado los métodos de Al-Qaeda, esto sí. Es decir, yo creo que Alberto, que tiene muy buena información en este sentido, creo que tiene toda la razón. Ellos han visto que a lo mejor tienen que hacer menos atentados, pero masivos, el estilo del terrorismo Así que islámico. había cambiado la estrategia. Que había cambiado la estrategia y ETA había entrado en una estrategia nueva. Esta es la tesis que yo comparto. Sí. Lo que hace falta es que, lo que yo creo que nos va a llegar, es que las fuerzas de seguridad también van a estar a esta altura, a la altura de estas nuevas condiciones en que se van a mover los terroristas. Pero esto es una guerra. Nos lo dicen desde el Ministerio de Interior, nos lo dicen desde el gobierno, pero es que es así, es una nueva guerra. La tercera guerra mundial, sin duda ninguna. Como apuntaba al principio. Sin fronteras, sin estados que declaran la guerra a estados, sin campos de batallas. Sí. Pero es la nueva forma de guerra, ¿no? Y por eso es importantísimo que todas las sociedades tengan un espíritu muy abierto en este sentido, ¿no? Y que los ciudadanos sean muy conscientes. Estamos en una nueva guerra. ¿Y esta tercera nueva guerra mundial habría empezado el 11 de septiembre? Sí, simbólicamente es cuando empezó. Simbólicamente había habido ya atentados que pertenecían a esta nueva guerra. Es decir, el famoso Clausewitz, que es el gran teórico
de la guerra no sirve ya para nada. No es un ejército frente a otro, ni un Estado que declara la guerra a otro. Bin Laden no sabemos dónde está. Ni si existe. Ni si existe. ¿Dónde está su Estado Mayor? Pues no está localizado. ¿Y qué ¿Dónde supondría? están sus finanzas? En todo el mundo. Por eso han tomado medidas, después de los atentados en Nueva York y en Washington, tomaron unas medidas de tipo financiero Sí. por todo Controlaron el mundo. cuentas bancarias. Claro. Es decir, estamos en un tipo de guerra distinto. ¿Y qué supondría el 11M en esa guerra mundial? Pues que nos ha tocado. Que nos ha tocado una pieza de esa guerra, una batalla, nos ha tocado. Porque nosotros tenemos un terrorismo desde aproximadamente el año... cuando fue el primer atentado, pues hace más de 30 años, con la muerte de aquel guardia civil en la carretera, y el asesinato a Melitón Manzanas. Es que Melitón Manzanas es la primera víctima de la que se habla. No, pero hubo antes un encuentro en la carretera y murió un guardia civil. Pero bueno, da igual. Desde entonces nosotros tenemos esta lucha con esta banda terrorista, ¿no? Y que va cada vez a menos, pero al mismo tiempo, paradojas, pues puede cometer atentados más terribles. Aquí, y quizá por el apoyo de Al-Qaeda. Aquí es donde se ve lo absurdo que es ese famoso grito de no a la guerra. Vamos a ver, no a la guerra, ¿qué quiere decir? Que usted no reconoce que hay una guerra, si es que la hay. O sea, ¿cómo no a la guerra? ¿Que no quiere usted la guerra? Hombre, claro, como todos estos señores de la manifestación no quieren la guerra, pero están reconociendo que existe esa guerra y que ha realizado una matanza fenomenal. Entonces, ¿cómo no a la guerra? Lo que hay que decir es no a esos que unilateralmente nos matan, y eso tiene que acabar. Ese es el auténtico no a la guerra. Esta es la manifestación auténticamente pacifista. Exacto. Se preguntaba, este es el pacifismo, se preguntaba Mercedes, ¿por qué punto de inflexión? Pues, por ejemplo, yo creo que a partir de esta manifestación va a ser muy difícil que se utilice el término diálogo para encubrir las cesiones, los derrotismos. La rendición. La rendición, claro, ¿verdad? Sí, claro. La rendición. Frente al que te pide una cosa y no te cede nada, sino que quiere siempre que tú cedas, des. El diálogo, a partir de esta manifestación, va a resultar muy, muy sospechoso. Hombre, tan sospechoso que es lo que se llamaba traición, y que ya no empleamos esta palabra. Pero eso, claro, en las guerras se llamaba traición, cuando cedías ante el enemigo y dejabas que te avasallara. Sí, sí. Tengo un titular de internet. 8 millones de personas salen a las calles de toda España para protestar contra el terrorismo. Me he quedado cortísima con 4. Sí. Nos despedimos en este punto. Señores, muchas gracias por haber venido aquí a Telemadrid a comentar esta, sin duda, manifestación histórica. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes. Y nosotros nos despedimos ya, les vamos a dejar con la segunda edición del Telenoticias, pero nos vamos a despedir con imágenes históricas, como histórica ha sido la manifestación de hoy en Madrid. Para el atentado más sangriento, la respuesta más contundente. Para el atentado más horrendo, la manifestación más pacífica. Para el atentado más sonoro, la manifestación más tranquila. Cuanto más maten, más se nos oirá. Tenemos los pies fríos, pero el corazón caliente. Aquí estamos todos. No queremos ni un muerto más. Pongan una vela en la ventana. Hasta siempre.
Han sido cientos y cientos de miles de personas las que hoy han lanzado un grito unánime con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo. En Madrid la lluvia no ha impedido que desde mucho antes de las 7 de la tarde la Plaza de Colón y sus aledaños se llenaran de gente. Ha sido la mayor movilización de la historia de Madrid, encabezada por el príncipe Felipe, las infantas Elena y Cristina y el presidente del gobierno, José María Aznar, y junto a ellos el presidente de la Comisión Europea, los líderes de partidos políticos y de los sindicatos, el alcalde de Madrid y la presidenta regional. Los primeros datos hablan de más de 2 millones de personas, solo en Madrid en concreto 2.300.000 personas. En toda España han sido 11.400.000 almas. De esta manera tan espectacular, los demócratas hemos respondido a los terroristas. ¡Esa gente era inocente! ¡Esa gente era inocente! ¡Asesinos! ¡Basta ya! ¡Asesinos! Buenas noches. Hoy más que nunca todos los que vivimos en Madrid hemos dado una lección de solidaridad y de valor democrático, Javier. El resto de España también se ha echado a la calle para decir no al terrorismo y mientras continúa la investigación. El ministro de Interior sigue apuntando a ETA como autora de los atentados, aunque sin descartar otras hipótesis. Ángela Cebes ha relacionado las explosiones de los trenes con los intentos de la banda de provocar varias masacres en la capital y en el Valle de Arán. Eran precisamente 12 o 13
explosivos colocados en diversos lugares para multiplicar los efectos de la acción criminal. Bien, efectivamente tiene mucha relación y tiene mucha identidad con estas acciones criminales, muy en especial con la del tren dirigido a Chamartín en la Nochebuena del pasado día 24, pero también con la de Nochevieja del año anterior, es decir, la utilización en varios centros comerciales de colocación de explosivos y que esto se produjese la explosión de manera simultánea durante media hora, como todos ustedes recordarán, pues también tiene mucha relación con lo que ha ocurrido en el día de ayer. No solo Madrid, toda España ha sido un clamor contra el terrorismo, con 11.400.000 personas en la calle. Valencia, Burgos, Vigo, Pamplona, Córdoba, todas las grandes ciudades han registrado las mayores manifestaciones de su historia. En Barcelona, 1.500.000 personas han salido a la calle. Barcelona se ha volcado contra el terrorismo. Imposible cuantificar con cifras la repulsa de unos ciudadanos identificados con el dolor de los madrileños. Sobrecogedor el silencio. Significativos los carteles. Carrer Pau Claris y Rambla Cataluña. Y también los abucheos. En Bilbao, los paraguas escondían la marcha de miles de ciudadanos bajo una pertinaz lluvia. El silencio esta vez solo ha sido interrumpido por el repicar de unas campanas de una iglesia cercana. Las manos blancas, otro símbolo, esta vez en las calles de Sevilla. La marea humana, otra vez impresionante, desde el aire. Son imágenes de Valencia. A pie junto a los ciudadanos, los políticos. Repulsa, dolor, rechazo. Los ciudadanos se han manifestado por las calles de este país esta tarde. En las calles de Madrid se han vivido momentos muy emotivos, así que vamos a situarnos en el escenario donde ha finalizado la concentración. En la glorieta de Carlos V se encuentra nuestro compañero Manuel Sánchez Maurín. Manuel, vemos el desfile de los madrileños que se van marchando ya de Atocha. Así es el lugar por el que confluyen todos aquellos que han querido participar en la manifestación, desde muy al norte de la Castellana hasta este punto de la glorieta del emperador Carlos V. Todos ellos siguen pasando a través de ella, de la plaza, para de una forma u otra decir que han completado el recorrido y que de esa forma efectiva han participado. Han respondido como no podía ser de otra manera, han estado todos en la calle a pesar de este auténtico día de perros invernal, con una lluvia incesante que en este momento es especialmente fuerte y con una temperatura bastante baja. Nada importa, por tanto, si se trata de decir no a la barbarie, y de hecho encima de la plaza, en torno a esa fuente que tiene la plaza del emperador Carlos V en su centro, hay un numerosísimo grupo de manifestantes, muy jóvenes la mayoría, que mantienen viva la manifestación. Digamos que de alguna forma reciben a todos aquellos que pasan desde el Paseo del Prado hasta la glorieta de Atocha y quieren permanecer ahí quizá hasta que pase el último de los manifestantes, hasta el final. Desde el primero hasta el último, más de 2.300.000 personas que han abarrotado hoy el centro de Madrid en un día histórico. Por las víctimas, por la Constitución, por la derrota del terrorismo, cientos de miles de personas han arropado esta idea materializada en una pancarta. A su alrededor se ha producido la que probablemente es ya la concentración más multitudinaria de la historia de España. 2 millones de personas, según fuentes policiales. La Plaza de Castilla se ha unido a la estación de Atocha por una alfombra de paraguas multicolor, que ha llenado además todas las calles próximas a esta arteria principal. Goya, Génova, Jorge Juan, Serrano, Velázquez y buena parte de la calle de Alcalá. Más de 3 kilómetros ocupados por una ciudad volcada con una misma voz. Todos contra el terrorismo y en recuerdo a los 199 fallecidos y más de 1.400 heridos. Madrid está llorando,
Pasadas las 7:20 de la tarde, la cabecera de autoridades ha empezado la lenta marcha desde la Plaza de las Cibeles hasta uno de los escenarios de la infamia, la estación de Atocha. Durante el recorrido, gritos en favor de la paz, en contra del terrorismo y un sobrecogedor. Todos íbamos en ese tren. Lazos negros encima y debajo de los paraguas. La diosa Cibeles ha parecido flotar sobre un mar multicolor. Muchos apenas se han movido, pero han estado aquí, a pesar del frío, la lluvia y el viento. La Gran Madrid se ha quedado pequeña. El golpe que ayer recibimos los madrileños ha sido un golpe en definitiva contra la paz mundial, y desde todos los rincones del planeta se han recibido muestras de solidaridad. Aquí, en la plaza de Atocha de Madrid, en la glorieta del emperador Carlos V, que sigue siendo, digamos, en este momento de la noche el centro neurálgico de esa histórica protesta contra el terror, continúa viva la llama de la protesta, porque ya les digo que un numeroso grupo de jóvenes siguen coreando consignas en favor de la paz y contra el terrorismo, y recibiendo a todos aquellos que quieren hacer el recorrido completo y que están llegando desde el Paseo del Prado hasta esta glorieta del emperador Carlos V, quizá ya camino de cualquiera de las calles que desembocan en ella, y a través también de la estación de cercanías tristemente famosa en todo el mundo desde el atentado de ayer. Ya les digo que las muestras de solidaridad han llegado desde todos los rincones, y en la pancarta de cabecera, mezclados con el pueblo de Madrid, ha habido muchísimos, todos los representantes de la clase política, sindical, organizaciones empresariales, todas las personas de bien de este país han estado ahí, sus representantes a la cabeza, y junto a ellos también mandatarios que han llegado desde fuera de nuestro país para apoyarnos en este momento tan difícil. Por primera vez en una manifestación, Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, y las infantas Doña Elena y Doña Cristina encabezan la marcha bajo la lluvia y ante una maraña de medios de comunicación. A su lado, el presidente Aznar, varios miembros de su ejecutivo y los candidatos Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y Gaspar Llamazares. También la presidenta del Congreso, portavoces parlamentarios, representantes sindicales, judiciales y expresidentes del Gobierno. Por primera vez también, la Conferencia Episcopal marcha contra el terror. Pero hoy Europa está también en estas calles, codo con codo los primeros ministros de Francia, Italia y Portugal. También el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, varios comisarios y el representante de Política Exterior, Javier Solana. En la delegación internacional, el viceprimer ministro británico, los titulares de Exteriores alemán, belga, danés, marroquí y el embajador estadounidense en España. Todos unidos bajo el clamor popular contra el terrorismo. Entre la multitud, representantes del mundo del deporte, futbolistas como Raúl Oguti se manifiestan en Madrid. Tras una gran pancarta con un único y sencillo lema, con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo, pero 2.300.000 personas, cada una de ellas con su propio mensaje. Unos la llevaban en el corazón, otros, como las personas que todavía en este momento consiguen seguir gritando en el centro de la plaza, tienen sus propios eslóganes. Muchísimas personas con su frase en una cartulina, en un papel: no al terrorismo. Ayer íbamos todos en el tren, Madrid está llorando en vez de lloviendo, en definitiva. Hoy se ha visto en Madrid una amalgama de frases que dicen mucho de la imaginación de todos nosotros para expresar de la manera más sencilla posible el dolor por la tragedia y la repulsa contra los violentos. Lluvia de paraguas, de pancartas y de silencio. Y también lluvia de gritos. Pancartas que preguntan por qué. ¿Por qué tanto dolor? Muchísimo. Además de estar ayer todo el día llorando, hoy todo el día con la televisión llorando, porque ahora, hoy es el segundo día, y de ver a los familiares, y de ver, bueno, además, es que como si hubiera sido para nosotros. Y gritos también que responden: hoy había que estar aquí. Para que todo el mundo sepa que esto se tiene que acabar, o sea, esto se acabó ya. Gritos como por ejemplo estos: contra el terrorismo, paz y libertad, basta ya. A mí un familiar me le mató el terrorismo y la verdad es que a mí me ha llegado muchísimo, mucho. Bueno, pues les pediría que a ver si ya de una vez por todas termina todo esto. Hoy, como decimos, en Madrid no está lloviendo. Madrid está llorando esta gran pérdida que hemos tenido ante estos asesinos.
sea ETA o sea Al-Qaeda. Y todo después de un golpe tan duro, tan atroz, como el que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre. Sí, es muy similar al 11 de septiembre y por eso me da mucho miedo, pero también estoy muy emocionada de que todo el mundo está aquí en contra del terrorismo. Se puede expresar, y de hecho se ha expresado de muchos modos, con cientos, quizá con miles de pancartas, pero el mensaje cabe en apenas una palabra, incluso en un sencillo símbolo. Sencillo símbolo, el que todos llevábamos en el corazón esta tarde. Cada uno lo ha expresado como ha podido, cada uno con sus propias palabras, en su propio idioma. Se podría decir mucho más alto todavía, pero así lo ha expresado el pueblo de Madrid, y todos aquellos que viven y trabajan aquí han dicho no al terrorismo de mil y una maneras. Todavía a esta hora de la noche continúan haciéndolo en el centro de esta glorieta del emperador Carlos V. Gracias, Manuel. Impresionante y ejemplar, desde luego, la respuesta de hoy de los madrileños. 2.300.000 madrileños se han echado a la calle. Gracias, Manuel. Y como les contábamos, la convocatoria de esta tarde ha trascendido fronteras. Diversos representantes europeos han viajado hasta nuestra ciudad, hasta Madrid, para participar en esta manifestación y para mostrar su solidaridad con todos los afectados por los atentados. A primera hora de la tarde, José María Aznar recibía en el Palacio de la Moncloa a los primeros ministros de Portugal, Francia e Italia. Con un afectuoso saludo, José Manuel Durão Barroso, Jean-Pierre Raffagan y Silvio Berlusconi han manifestado a su homólogo español sus condolencias por el duro golpe sufrido en el día de ayer. Tras esta reunión, todos se han dirigido a la manifestación. La manifestación comenzaba oficialmente a las 7 de la tarde, pero mucho antes cientos de personas comenzaban a llegar ya al que se suponía destino de la concentración, la estación de Atocha. La mayoría de ellos no han logrado llegar a Colón. Estación de Atocha, 5 de la tarde. Objetivo, una larga espera. Por supuesto, por supuesto. Yo llevo desde las 4:30, ¿eh? Yo llevo de las 4:30. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Pues ahora mismo una hora o algo así. Pues llevamos ya en marcha desde las 5 de la tarde. Venimos todos, aquí está todo el barrio del Pozo del Tío Raimundo. Algunos ya vaticinan la imposibilidad de llegar a Colón. Creo que va a ser imposible llegar allí, sí. ¿Van hacia Colón ahora mismo? Sí. Si no pudieran llegar, ¿hasta dónde se quedarían? ¿Hasta dónde se pueda? Y hasta donde se pueda, comienza a ser solo Atocha. El Paseo de las Delicias y el de Santa María de la Cabeza se convierten en una auténtica marea humana. Son las 6 de la tarde, una hora antes del inicio de la manifestación. Tratar de avanzar entre la avalancha de paraguas es ya imposible. Mi familia nos hemos dividido porque ha sido imposible el centrarnos en un sitio. Que vamos a entorpecer, el subir es entorpecer la bajada. Calles colapsadas y transportes públicos también. Fue el metro colapsado. El metro colapsado, pasaban, no podías entrar, salía gente, entraba más y lo que he podido meterme dentro. Venimos de Getafe y venimos en el tren y venimos pues eso, a llevarnos un disgusto muy grande y que estamos muy disgustados. Para algunos la manifestación tiene que acabar antes incluso de que empiece. Vamos a ir ya para casa, vamos para casa porque está lloviendo mucho y los niños no aguantan. Y por lo menos aunque sea 2 minutitos. 2 minutos, sí. Vuestra parada final, Atocha. Atocha, sí, será lo mejor quedarnos aquí, ¿sabes? Y es que hoy, origen y destino de la manifestación han sido prácticamente uno. 7:20 de la tarde, Glorieta de Quevedo. La manifestación ha comenzado hace 20 minutos en la plaza de Colón, pero son miles las personas que siguen avanzando hacia allí. Bueno, lo que importa es la actitud, la ilusión, el entusiasmo. Si llegamos bien y si no, en cualquier caso vamos a llegar. Venimos todos a manifestar nuestra repulsa al terrorismo y nuestra condena a este acto. Tiendas cerradas y crespones negros flanquean el paso de la gente. Son ya casi las 8 menos 20 cuando llegamos a la plaza de Bilbao. Martina y sus amigas saben que es imposible que puedan llegar hasta Atocha, pero no les importa. Que vaya toda la gente, que se movilice y no importa la hora, estés a las 7 como estés a las 9. Y sigue llegando gente. Ni la lluvia, ni el frío, ni las dificultades de acceso a Madrid son capaces de frenarles. Como si hay que venir andando desde Cádiz, vamos, aquí lo importante es que estemos todos juntos aquí. Yo creo que es una causa justa, que nos estemos empapando y tengamos los pies helados. Vamos, yo creo que merece la pena. En la plaza de Alonso Martínez la procesión se detiene. Son las 8 de la tarde y miles de personas ni siquiera pueden alcanzar el inicio de la manifestación. Aquí se une gente de todas las edades y de todos los puntos de España. Desde Móstoles venimos y hemos tardado pues 1 hora y media. Yo desde Guadilla.
Hemos venido desde Toledo. Venimos desde Toledo. Llevamos como 2 horas y media aquí empapadas, pero yo creo que merece la pena. Y también del otro lado del Atlántico. Somos mexicanos y estamos estudiando aquí en Madrid y bueno, estamos a solidarizarnos con todos los madrileños. Velas encendidas, pancartas, consignas, pero todos con un mismo mensaje: no más violencia. Pues esa violencia terrorista ha causado 199 muertos. Los cadáveres, que ya han sido reconocidos por sus familiares, un total de 146 hasta el momento, están siendo enviados a los sanatorios de la capital. Terrorismo. Poco después de las 7 de la tarde, desafiando al mal tiempo, echaba a andar la manifestación. Detrás de la pancarta, unidad. Alrededor, el pueblo. Los gritos más repetidos sonaban por encima de la lluvia y de los paraguas. ¿Quién ha sido?, decían a un lado. España unida jamás será vencida, contestaban enfrente. Al mismo tiempo se oía: ETA asesina, no al terrorismo.